Bueno, entonces, hemos visto eso. Hemos visto todo lo que tenemos. Tenemos ya unas cartas sobre la mesa y pinta interesante la cosa, ¿eh? Porque este tema es el más importante. Queda nada, o sea, no queda nada, son 3 folios. No queda nada. Vamos a terminar esto porque si entendéis esto vais a entender todo. ¿De acuerdo? Porque si entendéis esto presupone, entender esto presupone entender la materia. No puedes estar hablando de metafísica sin haber entendido antes unos ciertos conceptos que te llevan a poder comprender lo que estamos hablando ahora. No podemos estar hablando de sustancia, es subsistere, substare, de la diferencia entre esencia y acto de ser, de la diferencia, la disociación entre esencia y forma. No podemos estar hablando de todo eso en la sustancia diamórfica, no podemos estar hablando de esas cosas sin antes saber lo que es la esencia, lo que es la forma, lo que es la sustancia, lo que es el ente es lo que es, ¿no? Lo que significa ser ente, cuál es el objeto de la metafísica, por qué el ente por accidente no es objeto de ninguna ciencia. Todas esas cosas que venimos viendo nos ayudan, son piedras para poner en el camino para llegar a donde estamos ahora. Que es una de las primeras grandes, vamos a decir así, empresas de la metafísica, ¿no? El de investigar, de estudiar el acto de ser, la importancia del acto de ser. Vamos a llegar al acto de ser, es que esto es lo más potente que hay. Y, por ejemplo, por esto empieza la metafísica del Arcón, la asignatura oficial de metafísica. Hasta ahora estamos viendo cosas que con el Arcón se dan en introducción a la metafísica, ¿vale? Y ahora vamos a ver cosas, matices, que con el Arcón se dan en metafísica, ¿vale? Aunque en realidad lo que se da en metafísica del Arcón es el ente trascendental, no el ente en común. Es decir, el ente trascendental es el que contempla el intelecto, como os dije también en una clase, en la pizarra, ahora ya. El ente trascendental no puede ser discurrido por medio de la razón. Es objeto de la inteligencia, pero con una de las operaciones concreta, que es el intelecto, ¿vale? Que contempla lo necesario. Bueno, seguimos leyendo. Para no distraernos, vamos a leer rápido y vamos a ir vamos a ir quitándonos de encima todo y bregando. Venga, Nico, lee tú. A partir de en las cosas. Vale. En las cosas que se relacionan mutuamente de tal modo que una es la causa del ser de la otra, aquella que tiene razón de causa puede tener ser sin la otra, pero no al contrario. Ahora bien, encontramos que tal es la relación que se da entre la materia y la forma, porque la forma da el ser a la materia, y por eso es imposible que haya materia sin alguna forma. Sin embargo, no es imposible que haya alguna forma sin materia, pues la forma no tiene, en cuanto a que es forma, dependencia respecto de la materia, sino que si se dan algunas formas que no pueden existir sin materia, esto le sucede en cuanto se hallan distantes del primer principio, que es el acto primero y puro. Con lo cual, aquellas formas que se encuentran mucho más próximas al ser, al primer principio, son formas subsistentes de suyo y sin materia, pues la forma, según todo su género, no necesita de la materia, como queda dicho, y tales formas son inteligencia. Y por eso no... Aquí está hablando de que la forma, apuntad, ¿eh? La forma es el acto primero. Venga, que ya está hablando de cosas interesantes. Hablad. A ver, está hablando de que... Ana López me pregunta que si voy a subir las clases a YouTube. Estas son las únicas clases, esta es la única clase que voy a subir a YouTube, de todas. Porque la tengo en el ordenador, estoy grabando con el ordenador. Por eso estoy en el despacho, porque no puedo, ¿sabes? Tengo que grabar desde mi ordenador. Vale. Hay 2 tipos de actos. Así como hemos visto que está la sustancia primera, la sustancia segunda, el acto primero es la forma y el acto segundo es la operación. Cuando hablamos de acto, pensamos en actuar, ¿no? Acto viene de actuar. Actuar es operar. Pues bien, hay un acto anterior, que es el acto de la forma. Es el acto
por medio del cual nuestra materia es determinada. Por medio del cual nuestra esencia es actualizada, es hecha real, es particularizada, es individuada. ¿De acuerdo? Ese es el acto primero, que es el acto de la forma. Por eso se dice que la forma no necesita de la materia. Por eso, solo por eso. En realidad la forma necesita de la materia en las sustancias dimórficas para ser, porque no se actualiza, o sea, en la forma y la materia se dan a la vez en la esencia de la sustancia dimórfica, ¿vale? Son una y la misma cosa. Pero la forma por sí mismo, la forma per se, no necesita de la materia en tanto que la forma es el acto, es la que actualiza la materia. La materia es indefinida, como hemos visto, la forma define la materia. La materia no es que no hay pura potencialidad, es indefinida, es indefinida. No es sí, es todo potencia. Es una potencia omniabarcante. La potencia de todo lo ilemórfico es la materia. ¿Por qué? Porque la materia es indefinida. Pero no, mejor no definir la materia como potencia. La materia es indefinición. ¿Vale? Entonces, porque sí, evidentemente la materia, a ver, es que no, bueno, igual, es que me voy a meter en otros. Sí, mejor. Por eso se dice el acto primero es la forma, memorizad, ¿vale? El acto primero es la forma. Tenéis que, esto cae, ¿eh? Y luego el acto segundo es la operación, venga, apuntad, operación, acto segundo, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo aquí? Que conforme algo se acerca más a la forma como acto primero, conforme algo se acerca más a la idea, a lo principal, al principio formal de la forma, valga la redundancia, es más perfecto. ¿Y qué es más perfecto? Aquella sustancia en la que forma y esencia se identifican. Es decir, las sustancias inmateriales, las sustancias simples, las sustancias intelectuales. ¿Vale? Las sustancias intelectuales son más perfectas en tanto que la forma y la esencia se identifican. Y ahí el acto primero es más acto primero. O sea, se ve más explícitamente la condición de primero del acto de la forma. ¿Vale? La forma es el acto primero, la operación es el acto segundo. En las sustancias inmateriales se da con mayor perfección esta primeridad de la forma porque son inmateriales y por lo tanto se da todo así y tienen una misma naturaleza que agotan ellos. La esencia se identifica con la forma y encima se identifica con el sujeto. Sujeto, esencia y forma son una y la misma cosa a la vez. Pum, en acto, ¿vale? Entonces, eso es lo que dice más o menos en este párrafo, o sea, no dice nada más, ¿vale? Dice, en las cosas que se relacionan mutuamente de tal modo que una es la causa del ser de la otra, aquella que tiene razón de causa puede tener ser sin la otra, pero no al contrario. La materia es indefinida, no puede ser la razón de ser de algo porque es indefinido. Ahora bien, encontramos que tal es la relación que se da entre la materia y la forma, porque la forma da ser a la materia, la forma actualiza la materia y por eso se dice que la forma es acto primero, porque la forma es la que actualiza la materia, que es indefinida. Y por eso es imposible que haya materia sin alguna forma. Sin embargo, no es imposible que haya alguna forma sin materia. Pues la forma no tiene, en cuanto que es forma, dependencia respecto de la materia, sino que si se dan algunas formas que no pueden existir sin materia, esto le sucede en cuanto se hayan distantes del primer principio. ¿Ves? Si se dan algunas formas que dependen de la materia, las formas en las sustancias ilemórficas dependen de la materia, están más distantes de, lo dice exactamente, del primer principio, que es el acto primero y puro. ¿Vale? Del acto primero. La forma es el acto primero. Y esas formas son menos acto primero si son ilemórficas. Son formas de la sustancia ilemórfica. Si son formas de las sustancias simples, son más acto primero. Ya está, eso es lo que está diciendo aquí. No quiero que tampoco le deis muchas vueltas. Quedaos con esto. Acto primero, forma. Acto segundo, operación. ¿Vale? En la esencia de las sustancias simples, la forma y la esencia se identifican. La forma es lo mismo. La esencia de la sustancia simple es la forma. Y por eso las sustancias simples agotan su naturaleza. En la esencia de las sustancias ilemórficas, forma y materia se dan a la vez de forma ineludible y necesaria entre ellas y no son lo mismo la forma y la esencia, evidentemente. La forma
se da con la materia, ¿vale? La materia está implícita en la definición Rationem de, me encanta lo de Rationem, de la esencia idemórfica. Seguimos. ¿Quién estaba leyendo? Seguimos, Lucía. Va leyendo Nico, pero si quieres leo yo. Perdón, me he dado un lapsus. Nico. Nicolás. Voy. Vamos. ¿Qué? Venga, niño, vámonos. Voy. Y por eso no conviene que las esencias o quiridades de estas sustancias sean distintas de su misma forma. Por consiguiente, en esto difiere la esencia de las sustancias compuestas y de las sustancias simples, en que la esencia de las sustancias compuestas no es solo la forma, sino que comprende la forma y la materia, mientras que la esencia de las sustancias simples es la sola forma. Sigue, ya lo hemos dicho esto. Vale. Una vez visto esto, es evidente de qué modo se encuentra la esencia en las diversas cosas. Pues en las sustancias encontramos un triple modo de tener la esencia. Pues hay algo, a saber, Dios, cuya esencia es su mismo ser. Y por eso hay algunos filósofos que dicen que Dios no tiene quiridad o esencia, porque su esencia no es distinta de su propio ser. De un segundo modo, se encuentra la esencia en las sustancias intelectuales creadas, en las cuales el ser es distinto de su esencia, aunque su esencia exista sin materia. Por consiguiente, su ser no es absoluto, sino recibido y por eso infinito y limitado según la capacidad de la naturaleza que lo recibe. Pero su naturaleza o quiridad es absoluta, no recibida en materia alguna. Y por eso en el libro acerca de las causas se dice que las inteligencias son infinitas con respecto a lo inferior y finitas con respecto a lo superior. Pues son finitas en cuanto la ser que reciben de lo superior. Sin embargo, no son finitas respecto a lo inferior, porque sus formas no están limitadas a la capacidad de alguna materia que las reciba. Y por eso... Eso es al ser, ¿vale? Es una errata obvia. No es la ser, es al ser. Sigue. Uy, al ser. Y por eso, en tales sustancias no se encuentra una multiplicidad de individuos de una misma especie, como ha sido dicho, excepto en el alma humana, en virtud del cuerpo al que se une. De un tercer modo, se encuentra la esencia en las sustancias compuestas de materia y forma, en las cuales el ser también es recibido y finito, porque tiene el ser por otro, y además su naturaleza o quiridad está recibida en una materia determinada, signata, y por eso son finitas respecto a lo superior y a lo inferior, y en ellas es posible la multiplicación de individuos de una misma especie en virtud de la división de la materia signada. Vale. Voy a reclinar un poco. Bueno. Seguimos, otro paso. Otro nivel más. ¿De acuerdo? Ya hemos llegado hasta aquí. Está muy bien, de hecho, esto es un nivelón de introducción a la metafísica, porque esto no es metafísica. Esto es para entender la metafísica, para poder meterte ya a indagar. Fuera de clase. No, ahora dice que hay... A ver cómo explico esto. Sabemos que esta es la esencia y el acto de ser, ¿vale? Entonces, también dice en otro momento, dice Santo Tomás, que la potencia y el acto trascienden a la materia y la forma. No se dan solo en la materia y la forma, siendo la materia la potencia y la forma el acto de la materia, como hemos visto, ¿no? No, porque la potencia y el acto también se refieren a las sustancias inmateriales. Entonces tiene que ser algo más que la materia y la forma. Las sustancias inmateriales que tienen compartido con las sustancias inmateriales y viceversa, las sustancias materiales que tienen que ver con las sustancias inmateriales con las materiales. El acto y la potencia de la esencia y el acto de ser. ¿Cuál es el acto? El acto de ser, ¿vale? El acto de ser es el acto de la esencia. Es lo que actualiza la esencia en toda sustancia, ya sea material o inmaterial, ¿vale? La potencia y el acto, como vimos en el punto anterior, metafísicamente hablando, trascienden, como he dicho, esa materialidad de la materia y la forma, se van más arriba. Dicen, no, la potencia y el acto son del acto de ser y de la esencia, que es aquello que comparte todo lo que es.
acto de ser y esencia. Siendo el acto de ser lo más importante, porque el acto de ser es lo que actualiza la esencia, lo que particulariza la esencia. ¿Vale? Actualizar y particularizar es lo mismo. Y lo real es lo actualizado, es lo particular. Entonces, las sustancias simples porque son una real. Las sustancias simples son particulares, ¿Por qué? porque son estas sustancias simples. Por eso, lo particular no es lo material. Pero no es lo más Lo real, ¿no? particular no es lo material. Lo particular es lo uno. Eso es lo particular, lo uno. Ok. El arcángel San Gabriel es uno. Es particular. Y yo soy uno, ¿no? Tú eres uno, pero eres material. El arcángel San Gabriel, siendo uno, ¿Es es particular? inmaterial. Eres particular. Lo particular no es lo material. Lo particular no es este folio. Solamente. Este folio es particular. Pero lo particular también es el arcángel San Gabriel. Es particular, es uno. Es este arcángel San Gabriel. Aunque no lo puedo señalar porque no es material. Ah, no, real. ¿Cómo que no es real? Lo real es también inmaterial. De hecho, es más real, ¿Por qué? porque no es caduco. Porque en él esencia y forma se identifican, lo acabo de explicar. ¿Vale? Es más, tiene mucha más perfección. ¿Vale? Su forma no necesita de la materia. El acto primero es mayor en él que en nosotros. Participan de una mayor manera del ser divino que nosotros. ¿Qué? No. Es real. Esto se llega por medio de la razón. Fíjate lo potente que es nuestra razón, lo potente que son nuestras capacidades intelectivas, que llegamos a esa conclusión. Bueno, que llegan. Yo ojalá llegue a la mitad de ellos. Sí, no, Muy contento. Esto entre Aristóteles y Tomás de Aquino. Ya sé, no sé quién dice qué, porque comenta Tomás de Aquino, pero usa el pretexto de Aristóteles por un problema que tuvo él en la Sorbona. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el acto de ser y la esencia, en Dios, ya hemos tocado materia, en Dios, si tenéis alguna duda, decidme cuando hablo, ¿vale? Yo intentar hablar simple, ¿vale? En Dios, acto de ser y esencia se identifican, se dan a la vez, son una y la misma cosa, acto de ser y esencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el acto de ser de Dios es eterno, porque Dios es el ser, Dios es el que es. Cuando dice Yahvé, ahí a Abraham en la zarza, en el Antiguo Testamento, es la mejor definición de Dios. Yahvé es la mejor definición de Dios. Yahvé, el que es. ¿Vale? Yo soy el que soy. Definición perfecta de Dios. El ser. Porque el ser es eterno. Yo no soy ser. ¿Cómo? Tú eres. Vale. Tú eres. No eres ser. ¿No? Eres ente. Eres, si veo ser, ¿sabes? Eres ente. Ente En tanto ser. eres un individuo que participa del acto de ser de Dios. Es una esencia actualizada por el acto de ser. Y ese acto de ser se da en plenitud en Dios, que es el ser. Dios es su acto. Es unívoco. Dios, en tanto que acto puro, es a la vez su esencia y su acto. Por eso hay muchos teólogos que dicen que Dios no tiene esencia. Es unívoco. Solo existe Dios, como Dios. Vale, intenta no mezclar. Intenta no mezclar, por favor, intenta no mezclar, por favor, al menos por mí, ¿vale? ¿Por? ¿Por qué no? O sea, sí, la definición de Dios es unívoca, porque solo se refiere a uno. Muy bien. Pero no, Dios no es unívoco. Una persona no, un sujeto no es unívoco. Es unívoco un género, un concepto. Un concepto es unívoco. Pero Dios no es un concepto. O sea, vale, estamos hablando, cuando hablamos de unívoco, hablamos del logos. Logos es el lenguaje en griego. Estamos hablando de cómo nosotros nos referimos, cómo el sujeto cognoscente se refiere al objeto conocido o cognoscido, ¿sabes? No a algo quod se, sino quod nos. Es la diferencia entre quod se y quod nos. Eso no lo damos. Pero quod se es en sí mismo
Y Dios quod se no es ni análogo, ni unívoco, ni equívoco. No es nada. Pero es que nada es análogo, equívoco, unívoco, quod se. Es quod nos. Es como nosotros conocemos algo. Porque los conceptos son entes de razón, como siempre os digo. ¿Vale? Entonces nosotros decimos que los entes de razón son o unívocos, o equívocos, o análogos. El ente de razón, vela, es equívoco, porque vela se refiere a la vela del barco, a la vela del Santísimo, a la vela de velar por la noche, a la vela, ¿sabes? De la luz, a la vela de encender una vela, ¿sabes? Del fuego. Se refiere a muchas cosas que son muy diferentes, diferentes definiciones para un mismo concepto. Eso es equívoco. Unívoco, animal. Animal, con el concepto que nosotros tenemos de animal, que es una sustancia. ¿Primera o segunda? Primero. Animal en segunda. Muy bien. No, porque De segunda en tanto que género, muy bien. Entonces, animal, en tanto que género, es un concepto, es conceptuado. ¿Vale? Animal es ente de razón y es, como ente de razón, unívoco. Se refiere solo a las sustancias inanimadas, a sustancias vivientes animadas. ¿Vale? Unívoco. Se refiere solo a lo mismo. Una misma definición para todo lo que cae sobre ese género. ¿Vale? No hay otra cosa que sea animal. ¿Vale? Entonces, animal, sustancia viviente animada. Todo lo que cae sobre ese género comparte la misma definición, unívoco. ¿Vale? Y ente, concepto ente, es análogo en nuestra mente. En análogo no es quod se, es quod nos. Es decir, como es un concepto, el concepto ente es análogo porque con él nos referimos a cosas que participan de él, que él es su principio predicamental, como vimos. La metafísica tiene como objeto al ente, en cuanto a ente, como principio predicamental y como principio causal a Dios. Bueno, pues el principio como predicamental de todo lo que es el ente, y por eso todo lo que cae bajo ente, tiene definiciones muy diferentes, pero por relación a algo uno, sustancia, que es donde se da perfectísimamente ente, se llaman ente, ¿vale? Comparten la noción de ente. Bueno, da igual. Entonces, pero todo esto es en el intramental. Seguimos, porque si no... Sí. Terminamos a las 6:15, aviso. Vale, bueno, en cuanto acabe este vídeo. Entonces, Dios, ¿qué pasa con Dios? Pero como veis, estamos dando cosas de otros momentos. Todo esto cae, ¿eh? O sea, da igual. Estamos aprovechando para recabar información de las anteriores clases, de los anteriores capítulos, de los anteriores puntos, ¿vale? Bueno, a ver, entonces Dios. En Dios se dan el acto de ser y la esencia a la vez, ¿vale? Dios, acto puro, no tiene potencia, no es potencia en ningún momento. Nosotros somos potencia en el momento en el que no somos. Una vez somos, ya somos acto. La materia es actualizada por nuestra forma, nuestra esencia, materia ilemórfica, es actualizada por el acto de ser, luego somos. En Dios esto no sucede así. Dios es, en todo momento es eterno. El ser es necesario. No hay alternativa al ser. Como el ser es necesario y no hay alternativa al ser, no tiene alternativa, porque la nada no es. ¿Por qué el ser y no más bien la nada, como decía Heidegger? Porque la nada no es. Entonces no puedes concebir algo que sea sin la nada. Yo pienso, luego existo, ¿no? Cogito, ergo sum, de Descartes. Yo no puedo pensar ni siquiera si no soy, ¿vale? Entonces el ser es necesario. Sin el ser no podríamos ni pensar. Bueno, da igual. O sea, en Dios, el lo que es lo mismo al es. Exacto. Y ahora ahí vamos. Entonces, ¿Por qué Dios no es ente? Eso es. Flipa. No sería ente, ¿no? Por eso. ¿Por Vale, qué Dios no es definición. ente? Es lo más trascendental que hay. Dios no es ente, sino es el acto puro. Claro, Dios no es ente. Dios es el ser. ¿Vale? Entonces, apuntaos bien en donde queráis. Dios es el ser. Dios es el que es el ser. Apuntad, grande, mayúscula. Dios es el ser. Y ahora seguimos. Ya ve cómo. Yahvé. Y-A-H-V-E-H. Con tilde en la E. Con tilde para atrás.
Tírale para atrás el like. Pero ¿por qué? No tengo ni idea. Pregúntale a los judíos. Entonces, Dios es el ser y nosotros somos en relación a Dios. Participamos del ser. Añadid, rodea del ser, poned una flechita y ponemos los entes particulares y el ente común. El ente participa del ser divino o de Dios. Sin ser. ¿De acuerdo? Y esa participación se da en mayor, gracias, Guille. Esa participación se da en mayor o menor medida en función de la esencia. La esencia, el modo de ser, el modus essendi, la quididad, el quid est, la naturaleza, el principio de operaciones, ¿vale? Os estoy repitiendo todo lo que hemos dado ya. Mientras más se repita, mejor más se os queda. La esencia es la que determina, delimita ese acto de ser individuado en cada ente particular. La esencia, el acto de ser se da en escala. Se da en mayor o menor medida en función de la esencia. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que determina en qué medida se da el acto de ser en esta sustancia primera? La esencia. Hay más ser. O sea, el ser será de mayor medida en un ente sustancia que en un ente accidente. Y a la vez el ser será de mayor medida en la sustancia humana que en la sustancia perruna. Y será en mayor medida en la sustancia Guille que en la sustancia hombre. Vale. Que la sustancia Guille que la sustancia Nico. No es broma, Nico. Entonces, será en mayor medida. Qué risa más falsa, bro. No puedo intentar de la risa. Es que era irónica, mi arma. Ah, vale. Perdón, entonces he quedado mal yo. Bueno, que. Sí, ¿no? Por eso la estoy pillando. La sustancia es lo que determina. ¿Cómo que la sustancia lo que determina? Estoy coloreando esto aquí. No sé por qué. Da un gustazo colorear. No, la esencia. La esencia es lo que determina. De ser. La esencia es lo que determina ese grado de ser. En cuánto participa del ser de Dios, del acto de ser de Dios, que es uno y el mismo, que es eterno. Estoy coloreando mientras hablo, ¿vale? Que si no me aburro. La sustancia determina eso, en qué medida participa del acto de ser ese ente particular del que es esa sustancia, ¿no? Y las sustancias segundas participan más que nosotros, ¿no? De Dios. ¿Por qué, Nico? Vamos a ver por qué ha llegado a esa conclusión. Porque substare, tío, ¿no? porque son más perfectas que nosotros, ¿no? Y además la esencia es lo mismo que la forma. Me estoy tirando de la moto, pero tiene sentido, ¿no? Estás diciendo todo lo que no. Acabo de decir todo lo que no. Hemos dicho en clase que no. Hago la leche, tío. Nico, cojones, cabrón. Tú has dicho que son más perfectas que nosotros, ¿no? Las sustancias simples. Las sustancias simples. La sustancia simple. La sustancia segunda, bro, lo más perfecto es lo más determinado. Lo más concreto. Lo más particular. ¿De acuerdo? Entonces, lo más particular es lo más perfecto. La sustancia segunda no es particular, es universal. Y luego, por otro lado, la forma y la esencia solo se identifican en las sustancias simples. Sustancias materiales. Eso, que me he confundido. Las sustancias simples, no las sustancias segundas. Las sustancias simples participan más del acto de ser de Dios que nosotros. Sí. Vamos a hacer una cosa, Nico. A partir de ahora, cada vez que me quieras preguntar algo, apúntatelo. Mira, lee la pregunta. Dices, ¿tiene sentido? Vale, es lo que quiero decir. Sí, venga. Y ahí ya la formulas leyéndola, ¿vale? Además, como no te veo la cara, no pasa nada. No voy ni a darme cuenta de eso. ¿De acuerdo?
escribes la pregunta y dices, ¿la lees? Vale, mira, de hecho sustancia segunda cuando tenía que decir sustancia simple. Que sí, que sí. Ahora ya voy a formular la pregunta, ¿vale? Porque si no, es un poco caos, porque la metafísica no es hablar así, ¿sabes? Hay que, o lo tienes todo bien estructurado o no puedes participar del diálogo de la metafísica, ¿sabes? Es la gracia. Vale. Por eso esta asignatura, que tiene muchísimo sentido, es para que el que quiera pueda participar del diálogo de la metafísica. Pero tienes que primero hacerte bien con los términos metafísicos, ¿vale? Te aviso que quedan 7 minutos, ¿eh? Sí, por eso sí ya. Ah. Vale, vamos al 6.2. Venga, Lu, tú misma. Voy. Perdón, el 6.2. El ser como acto de la esencia. Es preciso saber que ser se dice de dos maneras. De un modo se llama ser a la misma acuidad o naturaleza de la cosa, como se dice que la definición es la oración que significa lo que el ser es, pues la definición significa la acuidad de la cosa. De otro modo, se llama ser al mismo acto de la esencia, así como vivir, que es el ser para los vivientes, es el acto del alma, pero no el acto segundo, que es la operación, sino el acto primero. El ser es la actualidad de toda forma o naturaleza, que no significamos la bondad y la humanidad en acto, sino en cuanto significamos que ella es. El ser es aquello que es más íntimo a cada cosa y lo que se encuentra en cada una de ellas más profundamente, porque es formal respecto de todo lo que hay en la cosa. Digo que el ser de la substancia no es un accidente, sino la actualidad de cada forma existente, ya sea que exista con o sin materia. Y porque es el complemento de todas las cosas, el ser es el efecto más propio de Dios. Alto. Vale. No he leído la, ¿no? No sé. Has leído la. Bien. Vale. Vale, a ver. Vale. Entonces, ¿aquí qué está diciéndote? Está diciéndote que el ser se puede decir como utilidad o como acto. O lo mismo, lo que es lo mismo, como participio o sustantivo o como acto, como verbo, ¿vale? Es lo que decíamos antes, cuando hablamos de, por ejemplo, de Francisco Suárez, que decíamos que cogía y usaba el ser como sustantivo, para decir que la esencia, o sea, la potencia, es lo que hay que estudiar, el ente en tanto que es posible, el ente posible. Esto ya no entra. Pero ahí hablamos del sustantivo, del ente, decía el ente como sustantivo, como participio. Ese es el objeto real de la metafísica. En vez del ente como lo que es, ¿sabes? Se olvidaba del es. Y el es, el acto de ser, es el acto, es el verbo. Bueno, entonces dice que se puede decir de dos maneras. Eso es lo que ha dicho ahí. Y luego ya te habla de que el acto de ser, el ser, es lo más importante de todo lo que es, porque es lo que hace real a lo que es. Todo lo que es real en virtud del acto de ser. Y el acto de ser se da en cada ente en mayor o menor medida en función de la esencia de ese ente. Exacto. ¿Eso es lo que te está diciendo ya? Venga, seguimos. El ser como acto, de todo acto. Guille. Vale. Sí, gracias, Lu. Venga. El mismo ser es lo más perfecto de todo, porque cada una de las cosas con porque nada de la realidad es contento. No. Sino en cuanto sí, por lo tanto, el mismo ser es y también de la forma del mundo. Por eso no es una de las cosas como el principio no ha sido como recibido porque cuando predica el ser hombre, el ser no se considera como no como todas las percepciones pertenecen a pues las cosas son perfectas. Entonces, esto es lo que vamos a hacer de trabajar. Lo cual es evidente, porque pero en una forma determinada puede terminar en tanto de forma de pues la humanidad, la infinidad puede considerarse como una potencialidad de la materia, de la gente, y eso también de la infinidad. Pero son suficientes en cuanto a por eso es evidente que esta que se llama
Acordaos de que... Nadie va a hacer la broma de opio dosísima. Broma. Acordaos de que el acto es anterior a la potencia. Una de las razones por la que el acto es anterior a la potencia es porque es la perfección de la potencia. Es aquello a lo que está llamado a llegar a la potencia por medio de la kínesis. El movimiento es el paso de la potencia al acto en las sustancias ilemórficas, en las sustancias materiales. El acto está implícito en la potencia, precede a la potencia, porque es la perfección a la que está llamada la potencia. Es decir, la potencia, la gallina, está implícita en el huevo porque la potencia contiene el acto último al que está llamado a ser. Contiene lo perfecto. Lo perfecto es la gallina. Es el acto. Es el acto primero, la forma. La forma está implícita en la materia, en el huevo. Está implícita en el huevo. La forma de la gallina. ¿Qué? Por eso necesito un acto para aterrizar. Aparte de eso, pero eso es una tontería, porque Dios es el motor inmóvil. O sea, Dios es el que ha puesto, ese acto es Dios. Pero eso no es una razón contundente. La razón contundente es que la forma está implícita, porque la forma es el acto primero. Entonces, el acto primero, ¿qué quiere decir? Que es la perfección de todo lo que es. La perfección a la que está llamado a ser la gallina. Una gallina se va creciendo, va creciendo, va creciendo y llega a la gallina. Esa perfección está implícita en el primer minuto. Está implícita, ¿vale? Es ese objetivo, ese fin al que está llegado ese ente particular, ¿vale? La esencia. La esencia, ¿vale? Acto primero. Acto primero. ¿Vale? Exacto. Yo porque digo esto, porque digo esto, porque digo esto.